Muy buenas y bienvenidos a la Academia Magic Code. Después de haber visto el curso de análisis de circuitos 1, en el que vimos todo con todos los métodos de análisis con corriente continua, ahora vamos a empezar a ver los circuitos, el análisis de circuitos en corriente alterna, ¿vale? Donde cambia un poco la película, ¿vale? Bien, en primer lugar vamos a hacer un par de vídeos introductorios, uno con senoides y otro con números complejos que tenemos que utilizar, ¿vale? Que son herramientas que son básicas para poder analizar circuitos en alterna. Entonces vamos a empezar con los senoides. Bien, en primer lugar y a modo de resumen de la corriente continua, en corriente continua, ¿vale? El voltaje y la intensidad eran constantes, ¿vale? El voltaje y la corriente. Voltaje constante y corriente era constante, ¿vale? No variaban en el tiempo. Es decir, partía de un valor, ¿vale? Valor constante de voltaje. Esto es válido, este gráfico, para la corriente, ¿vale? En este caso, voltaje respecto al tiempo. Era un voltaje y con el tiempo esto no cambiaba, ¿vale? En T1, en el instante T1 era igual al instante T2, era igual al instante T3, ¿vale? Esto en corriente continua. Además, si recordamos, la resistencia que se designaba con ese símbolo, se regía por la ley de Ohm. Voltaje igual a la resistencia por intensidad o corriente igual a voltaje partido resistencia, ¿vale? También sabemos que un condensador, que se regía por este símbolo, ¿vale? Su voltaje dependía del tiempo, ¿no? Si dependía del tiempo, como ya vimos, ¿por qué? V de t era igual a 1 partido c por la integral entre t0 y t de la corriente diferencial del tiempo más una corriente que hubiera inicialmente, ¿vale? Y la corriente, sin embargo, la corriente en corriente continua, ¿vale? Era C por diferencial del voltaje respecto al tiempo. Como el voltaje era constante, la derivada de una constante era cero. Entonces con la corriente era cero. ¿Qué quería decir esto? Que un condensador en corriente continua actuaba como circuito abierto. Circuito abierto. Y una bobina, su voltaje era la inductancia por la diferencial de la corriente respecto al tiempo. Como la corriente también era constante, ¿vale? La derivada de la corriente respecto al tiempo, la derivada de una constante, también es cero, ¿vale? Sin embargo, corriente, pues sí tenía 1 partido por la inductancia, la integral de T0 entre T, de T0 a T, el voltaje diferencial del tiempo más un voltaje inicial que hubiera, ¿vale? Y recordamos que una bobina en corriente continua pues actuaba como un cortocircuito. Bien, hasta ahí yo creo que está claro, ¿vale? Esto ocurre en corriente continua, esto es un pequeño resumen. Vamos a ver ahora qué ocurre en alterna. En corriente alterna esto cambia. En corriente alterna, como podemos ver aquí, el voltaje, en este caso, por ejemplo, un gráfico de voltaje, en la corriente ocurre lo mismo, es variable, va variando respecto al tiempo, va variando ¿en qué forma? En una forma de función seno o función coseno, a lo que se le llama funciones senoidales, ¿vale? Entonces, ahora en corriente alterna, el voltaje va a ser variable. ¿Y cómo va a ser si lo analizamos? Pues V de t va a ser igual al valor del pico, ¿vale? Por el seno de omega t, que ahora vamos a ver lo que es esto, ¿vale? Esto en voltios. A esto se le llama función senoidal. Función senoidal. ¿Vale? También, como la corriente también es variable, podemos ponerla como una función senoidal. Su valor de pico y m por el seno de omega t. Y esto en amperios. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué es omega? ¿Qué es t? ¿Dónde está vm? ¿Y qué es im? Bueno, eso lo vamos a ir viendo con detenimiento, ¿vale? Pero bueno, por decirlo a modo introductorio, Vm y M son los valores pico, ¿vale? De nuestra función voltaje o nuestra función tiempo respecto al tiempo. Omega es la aceleración angular, ¿vale? Que esta va a depender de la frecuencia,
¿vale? Pero la aceleración angular no, la velocidad angular, que va a depender de la frecuencia. Pero también lo veremos, ¿vale? Y esto pues es el tiempo, la variable tiempo, ¿vale? Que es la que nos va a variar. Tanto la resistencia como el condensador, como la inductancia, como la bobina, mantienen su fórmula, las fórmulas que hemos visto hasta ahora, pero ya no se igualan a cero, porque ya la derivada de una, por ejemplo, en el caso de la bobina, sabemos que el voltaje era la inductancia por la diferencial de corriente respecto al tiempo. Claro, como esto era constante, ¿vale? Pues esto era cero. Ahora ya no es cero esto. Ahora esto va a tener un valor, ¿vale? Esto va a tener un valor. Entonces, de ahí viene la corriente alterna, ¿vale? Porque eso ya no es cero, ya es una función senoidal. Y habrá que calcularlo. Entonces, un circuito con corriente alterna vendrá por una fuente de voltaje alterna, vendrá este simbolito, ¿vale? Este simbolito indica corriente alterna, V de T, ¿vale? Podemos tenerlo también con resistencias, podemos tenerlo con condensadores y podemos tener bobinas, ¿vale? Pero ahora que aquí habrá un voltaje R, aquí habrá un voltaje C y aquí habrá un voltaje L, ¿vale? Se cumple igual, se cumple la ley de Kirchhoff, ¿vale? Es decir, en este caso, por ejemplo, VR más VC más VL es igual a VDT. Esto a modo introductorio. Y además se cumple la ley de Ohm, que es la resistencia por IT más 1 partido C por la integral de T sub 0T. Son las ecuaciones que ya hemos visto, ¿vale? De condensadores y de bobinas. Más V de T sub 0 más L por el diferencial de I, diferencial de T. Esto será igual a una función senoidal, que es seno de WT. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que esta fórmula, si aplicamos, como hemos visto ya las ecuaciones de condensadores, las ecuaciones de, bueno, en este caso la ley de Ohm por la resistencia, la ecuación de un condensador para la corriente, la ecuación de una bobina para la corriente, manejar esto es muy complejo, porque esto vamos a recurrir a cálculos infinitesimales enormes, es decir, muchas derivadas, integrales, ecuaciones diferenciales. Esto lo hace todo muy complejo, ¿vale? ¿Para ello qué recurrimos? Para ello recurrimos a una herramienta más sencilla, ¿vale? Que son los fasores, que los veremos con más detenimiento, ¿vale? Para ello, en corriente alterna vamos a utilizar fasores. Es decir, vamos a pasar de que nuestros elementos estén valorados en función del tiempo a que estén valorados en función en el dominio de la frecuencia, ¿vale? Esos son fasores, pero eso lo veremos más adelante. Y ahí nos ayudará, ¿vale? Porque transformaremos todos los elementos pasivos en una cosa que se llaman impedancias, ¿vale? La impedancia que funcionará muy similar a las resistencias. Pero todo esto lo veremos, ¿vale? Lo que quiero que se entienda es que la corriente alterna ya no se hace en el voltaje cero ni la corriente cero, sino que dependen del tiempo, con lo cual dependen de funciones senoidales. Bueno, una última cosa, estas impedancias, como digo, actuarán como resistencias. Todos los elementos pasivos se convertirán en impedancias, ¿vale? Ya no calcularemos resistencia ni capacidad ni inductancia, sino que calcularemos impedancias, ¿vale? Que de ahí vienen los fasores. ¿Por qué? Porque estarán en el dominio de la frecuencia, no en el dominio del tiempo, ¿vale? Que eso es el cambio que tenemos que hacer para estudiar en corriente alterna. Su unidad de impedancia, igual que la resistencia, es el ohmio, ¿vale? Entonces, pero bueno, esto lo iremos viendo poco a poco. Vamos a ver los senoides. Si observamos en esta gráfica, si vemos el valor de bueno, si vemos la línea azul, ¿vale? Lo que vemos es una función seno, ¿vale? Que pasa bueno, porque el seno de 0 es 0, ¿vale? Va pasando por el valor pi, aquí estaría pi medios, aquí estaría 3 pi medios, 2 pi, ¿vale? Es una función seno que yo creo que reconocemos fácilmente. Bien, esto por recordar, porque esto ya lo habréis visto, me imagino, en física, en matemáticas, cuando hayáis visto un poco de trigonometría, lo habréis visto, ¿vale? El valor que hay de 0 a 2pi, si os dais cuenta, en este caso, es el periodo, ¿vale? Porque es una repetición, ¿vale? Y las veces que se repite en una unidad de tiempo es la frecuencia. Vale, este valor de aquí es donde llega el pico máximo, ¿vale? Y el pico mínimo es valor Vm o menos Vm, ¿vale? A ese valor le vamos a llamar la amplitud, ¿vale? Que es la amplitud de la onda, ¿vale? El valor máximo o el valor mínimo. Por último, también decir que de esta línea roja a esta línea azul vemos que
las dos son iguales, ¿vale? Pero están un poco separadas una de la otra, ¿vale? Entonces, eso significa que hay un pequeño desfase. Este valor de aquí, esto que mide esto de aquí, esto es el desfase que se mide con la letra phi, o con la que la queréis medir, ¿vale? Con la letra griega. Bien, eso es el desfase. Cuando las dos están iguales, ¿vale? Se dice que las dos ondas están en fase. Bien, ¿entendido eso? Bueno, hay que decir este valor que va avanzando sería omega t, ¿vale? Ahora vemos el porqué. Bien. Entonces se define la función voltaje en forma senoidal como el valor de la amplitud, ¿vale? Vm, por el seno de omega t, ¿vale? Esto en voltios. Y la corriente se definiría como Im por el seno de omega t. ¿Se puede poner en coseno? En forma de coseno, sí, pero ya lo veremos, porque si lo ponemos en función de coseno hay que hacer el desfase correspondiente, porque la función coseno la voy a pintar en amarillo, ¿vale? La función coseno, si os dais cuenta, vendría por aquí. En esta parte, aquí estaría en 0, entonces vendría por aquí, ¿vale? Y ahí estaría 90, entonces vendría por aquí, bueno, creo que se entiende, ¿no? Es decir, estaría 90 grados desfasada, si os dais cuenta, estaría pi medios, porque donde el valor de pi, lo que vale el valor de pi en la función seno, ¿vale? Es lo que vale el valor de pi medios en la función coseno, con lo cual pi medios son 90 grados, es decir, la función seno de la de coseno están desfasadas 90 grados. Entonces, si esto lo pusiéramos, voy a borrar todo esto. Si esto lo pusiéramos en función del coseno, tendríamos que añadir ese desfase. ¿Cómo se añade? Pues es decir, podría poner v de t igual a vm por el coseno de omega t menos 90 grados, ¿vale? Es decir, tendría que cambiar esto. ¿Bien? Bueno, eso no es lo que vamos a ver ahora, eso lo veremos después. Borro esto. Bien. Bueno, estamos estudiando esto, ¿vale? Entonces, a Vm o Im le vamos a llamar amplitud de la onda, ¿vale? Que además se corresponde con el valor pico, el voltaje pico, la corriente pico, ¿vale? Es decir, el pico de la onda. ¿Bien? Entonces, vamos a definir ciertos parámetros que son importantes de una función senoidal. Defino amplitud. Bueno, ya está definida, ¿vale? Amplitud de v de t será igual a su valor pico, o lo que es lo mismo, Vm. En la función corriente sería también su valor pico, perdón, la corriente pico, o Im. Además tenemos el argumento de la función. ¿Cuál es el argumento de la función? El argumento es omega t. ¿Qué es omega t? Bueno, t es el tiempo, que es la variable por excelencia, ¿no? Porque esto lo estamos midiendo respecto del tiempo. Como os he dicho, luego intentaremos verlo respecto de la frecuencia. Pero bueno, de momento estamos viendo respecto del tiempo. Y omega es la velocidad angular. Bueno, el tiempo se mide en segundos, no tiene nada que decir, ¿no? Omega es la velocidad angular de una onda, ¿vale? Que se mide en radianes por segundo. Esto es similar, bueno, si habéis estudiado un poco de física de cinemática, la velocidad angular es la velocidad con el ángulo, la velocidad con la que gira un cierto ángulo un móvil, ¿vale? Es la velocidad angular. Como realmente, si os dais cuenta, esta función seno se representa a través de una circunferencia, ¿vale? Cuando una circunferencia es proyectada, ¿vale? El movimiento sobre una circunferencia se proyecta según avanza, ¿vale? Se va describiendo una función seno, ¿vale? De ahí que tenga tanta similitud la función seno, ¿vale? Con una circunferencia en movimiento. Pero bueno, no es el objetivo de física lo que vamos a ver aquí, ¿vale? Simplemente entender esto. Si queréis entender un poco más de cómo se relacionan, pues bueno, pues podéis ver un poco de dinámica o de cinemática en física y lo entenderéis más fácil, incluso algo de trigonometría. Yo solamente voy a dar unas nociones básicas para que podamos seguir avanzando en nuestro curso de análisis de circuitos. Bueno, esta se define como omega igual a 2pi, que es
una vuelta entera de una circunferencia por la frecuencia, ¿vale? Este es el valor de omega. Por eso veis que ya estamos midiendo la frecuencia. El periodo es la inversa de la frecuencia, ¿vale? Podemos definir como que 2pi, puesto que 2pi es igual a omega t, podemos decir que el periodo es 2pi partido por omega. Si despejamos la t, ¿vale? En una unidad de tiempo, que es el periodo, será 2pi partido por omega. Además, podemos decir que la frecuencia es la inversa del periodo. 1 partido t, o lo que es lo mismo, omega partido 2pi. ¿Y en qué se mide? Bueno, esto se mide en segundos, ¿vale? Y esto se mide en segundos a la menos 1 o en hercios, ¿vale? La frecuencia. Además, podemos hablar de la fase. La fase es ese valor que os he dicho que es importante que lo tengamos en cuenta. Ese valor, ¿vale? Eso es la fase. Podemos decir que si la fase es distinta de 0, se habla de que están desfasadas, ¿vale? Como ocurre en nuestra gráfica. Si es igual a 0, es decir, no hay desfase, pues estarán en fase, ¿vale? Bien, cuando decimos, fijaros en una cosa. En este caso, ¿quién adelanta a quién? ¿Vale? El que está antes adelanta al que está detrás, ¿vale? Entonces podemos decir que esta función roja, ¿vale? Adelanta a la función azul en phi, ¿vale? En el desfase que sea, en este valor, ¿vale? Y lo mismo, esta está atrasada respecto a esta en este valor, ¿vale? Por eso decimos de adelanto o atraso. Bien, estos son nociones básicas que tenemos que saber. Por último, vamos a ver un poco de trigonometría muy básica, ¿vale? Para poder aplicarlo. Creo que lo primero que tenemos que recordar es la ecuación fundamental de la trigonometría, en la que dice que seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1, ¿vale? De aquí se deducen otras cuantas expresiones, ¿vale? Pero es bueno, es importante tenerla en cuenta. Además, por supuesto, el teorema de Pitágoras, ¿vale? En un triángulo rectángulo, ¿vale? Un triángulo rectángulo, que es eso, donde aquí hay 90 grados, esto es A, esto es B, esto es C. Entonces, bueno, pues saber que C es igual, C al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras y la relación fundamental de la trigonometría. Además que existe alfa, pues bueno, las relaciones trigonométricas, saber que el seno de alfa es A partido C, el coseno es B partido C o la tangente es A partido B. Bueno, eso yo creo que es básico. Además, saber que la tangente de alfa es igual al seno de alfa partido coseno de alfa. Esto también es importante, ¿vale? Estas relaciones son fundamentales. Hay que conocerlas. Además, os voy a dar unas cuantas para que nos van a venir muy bien y lo voy a poner aquí. Pasar de seno a coseno y viceversa. Esto es importante. Si tenemos el coseno de omega t, será igual al seno de omega t más 90 grados. ¿Por qué? Porque el coseno empieza antes, ¿vale? El coseno empieza antes, su valor 0, más cercano a la línea de 0, está antes que el del seno. El del seno está justo en el 0, ¿vale? Con lo cual se retrasa 90 grados. Bien, menos coseno de omega t será igual, pues seno de omega t menos 90. Esto es importante que lo tengáis, bueno, estos son grados, ¿vale? Sexagesimales. O pi medios radianes, que también se puede poner. El seno de omega t será igual al coseno de omega t menos 90 grados. Al revés, si tenemos la función seno y la queremos convertir en un coseno, le tenemos que restar 90 grados. Y si la tenemos en negativa, será igual al coseno, pues lo sumamos, ¿vale? Bien.
Además, también podemos decir lo siguiente, que el menos coseno de omega t, si tenemos un coseno negativo y lo queremos pasar a positivo, tendremos que sumarle o restarle 180 grados, ¿vale? Cualquiera de las dos formas, sumarlo o restarle a la fase 180 grados y ya lo tendremos en positivo. En el caso del seno, si queremos pasarle a positivo, pues más de lo mismo, tendremos que sumarle o restarle 180 grados. ¿Sí? Si además tenemos el seno de omega t menos un ángulo de fase negativo, menos phi en vez de más phi, y lo queremos poner como positivo, tendremos que añadirle 360 grados, una vuelta. ¿Vale? Y lo mismo para el coseno. Le tendremos que añadir una vuelta. Bien, esto lo tenemos, ¿no? Por último, lo estoy haciendo un poco rápido porque esto realmente es algo que ya deberíais conocer. Simplemente lo estoy haciendo a modo resumen. Sumar senoides. Esto es importante, ¿vale? Hay que saber sumarlos. Tenemos un senoide a coseno de omega t que le vamos a llamar x1. Y tenemos otro senoide que es b seno de omega t, que es x2. Y queremos obtener x1 más x2. Bien, a coseno de omega t más b seno de omega t será igual a un senoide que será c por coseno de omega t menos z, un ángulo de desfase, ¿vale? ¿Y estos valores cuáles son? Si veis, omega t seguirá siendo igual que aquí, ¿vale? Ahora, ¿c cuánto vale? C será la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado por el teorema de Pitágoras que hemos visto antes. No voy a explicar todo el por qué se aplica el teorema de Pitágoras, pero esto es un teorema de Pitágoras, ¿vale? Y el ángulo z será igual al arco tangente de b partido a. Esta relación también es muy importante a la hora de sumar senoides, ¿vale? Bien, en este ejercicio nos dan una señal, ¿vale? Una señal de voltaje, 5 seno 4 pi t menos 60 grados voltios, y nos pide añadir estos valores, ¿vale? El valor Vm, el valor de la velocidad angular, el valor de la fase, el valor de la frecuencia y el valor del periodo. Bien, vamos a calcularlo. ¿La amplitud cuál es? Os hemos dicho que empezábamos por esta, ¿no? Entonces, no tiene nada más que decir, ¿no? Vm es igual a 5 voltios. Bien. Omega siempre es el seno de omega t, por lo tanto omega es 4pi, ¿no? Pues omega es igual a 4pi, ¿en qué? En radianes por segundo, ¿vale? Lo pongo como ejemplo para que veáis cada valor. El desfase, ¿qué es? Este de aquí, más phi, como es menos 60, podemos decir que es menos 60 grados, ¿vale? Y la frecuencia. Y el periodo. Bueno, el periodo decíamos que era 2pi partido por omega, ¿no? Entonces, 2pi partido por 4pi. Este pi con este pi se nos va y nos queda un medio de segundo, ¿vale? Medio segundo es el periodo y la frecuencia es el inverso de este, ¿vale? Es el inverso del periodo, con lo cual será 2 hercios, ¿vale? Frecuencia 2 hercios y periodo medio segundo. Y ahí tenemos un ejercicio muy básico. En este nuevo ejercicio nos dan dos valores de voltaje, ¿vale? Como funciones senoidales y estas de coseno. Nos piden el ángulo de fase y cuánto se atrasa uno del otro. Bien. Lo que tenemos que hacer es poner las dos en la misma, en función seno, en función coseno. En este caso voy a poner V2 en función seno, ¿vale? Entonces, recordemos V2 de t para ponerlo en función seno. Esto queda igual, ponemos seno de omega t menos 10 y le sumamos 90, ¿vale? Con lo cual nos queda 60 seno de omega t más 80. Así sería, ¿vale? Con lo cual el desfase de ambos será igual 80 grados menos 60 grados del otro.
o sea 20 grados. Entonces podemos decir que V1 de t atrasa a V2 de t en 20 grados. Bien. En este ejercicio nos piden el ángulo de fase que hay entre estas dos corrientes, ¿no? Para ello tenemos que tener las dos en el mismo, en función seno, en función coseno. En este caso voy a pasar la I1, la voy a convertir en función coseno. I1 de t será igual, la convierto a positivo, ¿vale? 4 coseno de 377t más 25 más 90. Igual a 4 coseno de 377t más 115. Entonces podemos decir que I1 de t adelanta a I2 de t en ¿cuánto? En 155 grados, es decir, 115 más los 40 de ahí. Bueno, lo podéis hacer si queréis un poco más despacio, ¿vale? Cambiando el negativo y luego cambiando el coseno, bueno, como queráis, ¿vale? Pero yo creo que es sencillo. Esto simplemente era un vídeo a modo introductorio. Muy bien, nos vemos en el siguiente vídeo.